Muy buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos. Les agradezco mucho que nos hayan invitado y la verdad me siento muy privilegiado de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Aarón Herrera, soy anciano de iglesia que ahorita ya está como candidato al ministerio pastoral, pero que está al frente de una iglesia que fue plantada y estoy trabajando ahorita con el CPI, estoy colaborando en aspectos de entrenamiento principalmente, y me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes y que podamos, pues más que yo venga a enseñarles algo nuevo, no hay nada nuevo, es nada nuevo bajo el sol, pero es que podemos rebotar algunas ideas que puedan ser interesantes para todos nosotros en este tema. Bien conocen del CPI, tiene un historial muy grande de lo que es, se enfoca por un lado en lo que es la plantación de iglesias, y hacerlo no solamente de forma orgánica como la iglesia lo sabe hacer, pero también de una manera estratégica, que se puedan ir plantando las iglesias en lugares y de esa manera seguir colaborando con la visión de nuestro Señor. Y lo segundo, en lo que CPI también se está enfocando, es en la parte de fortalecimiento o revitalización de iglesias. Y hablar de este tema pareciera que es mucho más sencillo que pensemos de lo que se trata, pero creo que puede haber cierta ambigüedad que tal vez valdría la pena saber un poco más o ir entendiendo al menos algunos aspectos de lo que esto implica. Fortalecer una iglesia, por un lado, puede tener un tinte mucho más positivo que una revitalización de iglesia. O sea, pudiera presentarse algunos panoramas que tal vez pudiéramos diferir en qué sería. Entonces, tal vez primero empecemos a pensar qué casos, y no casos específicos, pero cuando hablamos de revitalización de iglesias, ¿en qué tipo de iglesias estamos pensando? ¿Quiénes son las iglesias que deberían de ser revitalizadas? De una manera, por ejemplo, de una manera muy práctica, cuando entras a una iglesia, y que ves que la membresía casi no va, por ejemplo, es muy corta. Ahí dirías, no, se necesita una revitalización. ¿Qué más se les viene a la mente? Cuando tal vez no solamente hay conflicto, pero se les conoce como conflictos. Ahí hubo algo, hay una pelea, una división y necesitan una revitalización, hermano. Baja participación. Cuando hay una baja participación entre la membresía, a veces en las finanzas, dice, se necesita cierta revitalización. ¿Qué más? Hermano. Como que son los mismos que están llegando, los nuevos miembros son los hijos que están creciendo, tal vez. Puede ser, hermano. No hay una disposición de trabajar, quieren estar dentro de la iglesia, pero no quieren estar trabajando. Era parte de lo que, o sea, de que sí voy, asisto, me siento, pero tal vez no quiero estar participando, ¿no? A veces, por ejemplo, algunas mentes más jóvenes, cuando hablan de una revitalización, entran a una iglesia que tiene tradiciones, tal vez un poco liturgias, un poco antiguas, tradicionales, y las mentes jóvenes pueden decir, esto necesita ser revitalizado, ¿no? O me ha tocado también conocer iglesias que están tratando de volver a aferrarse a ministerios que en su pasado fue de mucha bendición. El esfuerzo cristiano tal vez en su momento, un comedor que abrieron, pero ya ni hay niños y ya no hay jóvenes y la gente todavía sigue aferrando, sigue añorando y diciendo, es que te acuerdas tal vez de aquel líder que teníamos o de aquellas personas que teníamos, y se puede percibir que necesita una revitalización. O sea, son ejemplos que tal vez pudiéramos acordar que lo necesitan, pero me gustaría tal vez profundizar un poco más en este tema, y me gustaría hacerlo a través de lo que explica el teólogo Harry Reeder en su libro de las brasas a las llamas. No sé si lo han leído. Él da un ejemplo que me encanta, el bíblico, acerca de lo que significa o de lo que propone debería ser parte, o más bien lo que indica una revitalización. Y se encuentra
en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Y me gustaría que alguien me hiciera el favor de leerlo, pero que sí lo tengan en sus Biblias, porque vamos a trabajar un poco en eso. Sería Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Si alguien puede leerlo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y hago trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hay dos cosas que vemos en este pasaje. Hay una celebración, una felicitación que Dios le hace a la iglesia, un reconocimiento que le hace, y después hay una acusación. ¿Sí? ¿Cuál era la acusación? ¿Cuál? Has olvidado tu primer amor. Pero primero es la celebración, primero hay una felicitación, hay un reconocimiento de lo que la iglesia está haciendo. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo está reconociendo en esta iglesia? A ver, ¿qué es? A ver, vamos a voy a ir apuntando aquí algunas cosas. Trabajo arduo. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia, trabajo arduo, ¿qué más? Soportas a los malos. No soportas a los malos, sí es cierto. Era para ver si estaban poniendo atención, hermanos. ¿Sí? Descubres a los mentirosos. Dice, has tenido paciencia, has sufrido, perseverancia, ¿sí? ¿Algo más que puedan ustedes ver en el pasaje? Aborrece a los nicolaitas. Pero empieza con trabajo, ¿verdad? Ustedes trabajan arduamente. Hay obras que ustedes hacen, ¿no? ¿Cómo sería esta iglesia? A ver, vamos a ver acá, vamos a ver. ¿Cómo, si nosotros tuviéramos que describir a esta iglesia? Tiene un buen discernimiento, tiene un buen discernimiento teológico, fiel a la palabra. Digamos, vamos a imaginarnos como que lo que el Señor está viendo a la semana, por ejemplo, que ahí está activa, pero ¿cómo pudiéramos ver una iglesia activa? Por ejemplo, para empezar un servicio el domingo, ¿verdad? Servicio el domingo. Tienen buen discernimiento de la palabra. Reconocen, identificar. Yo me imagino que tienen buena liturgia. ¿Están de acuerdo?
Liturgia, sí. Liturgia, doctrina. ¿Qué más? Activa. ¿Qué significará que es activa? Tiene planes de trabajo. Planes de trabajo. Si está activa y tienen buen discernimiento, yo me imagino que tienen, por ejemplo, un buen... ¿Sí? Las obras de los nicolaitas. Lo hice muy rápido aquí para obras, lo voy a poner aquí. Muy bien, hermano, gracias. Si tuviéramos que hablar de los planes y de la teología, pudiéramos decir que es una iglesia que pudiera tener una buena escuela dominical, ¿no? ¿Sí? Buena escuela dominical. ¿Ministerios? ¿Creen que ministerios? Varones, trabajo arduo, varones, femenil, jóvenes, ministerios. ¿Mandé? O lo equivalente, ¿verdad? ¿Cómo ven el liderazgo, por ejemplo? Perseveran, o sea, no soportan. Quiere decir que eso es un liderazgo cerrado. O sea, no cerrado en el que son exclusivos, sino como que están cerrados en cerrar filas, en que están unidos. Hay comunicación posiblemente. Tienen una visión clara. Entonces, creo que podemos decir que tienen un buen liderazgo. Buen consistorio, buenos diáconos. ¿Hermano? Sí. El primer y segundo mandamientos. No puede haber un pastor, los ministros, que no tomen en cuenta lo primero. Eso es lo primario. Ok. Sí, pero la suerte del principal que sería el amor a Dios. Si no hay ese principio, esa enseñanza, que no puedo decir a un buen liderazgo. Están fallando de lo esencial. O sea, ¿pudiéramos decir que ellos aman al Señor? Yo creo que no. ¿No? Lo amaron en algún tiempo, pero se olvidaron. Se olvidaron. Eso hace ruido, ¿no? ¿Quién dijo eso? Hacen las cosas por amor del nombre del Señor. O sea, cuando hacen las cosas, dicen, para la gloria de Dios lo van a hacer. ¿No? Para la gloria de Dios. Son pacientes. No andan tomando decisiones con el hígado, con el estómago, ¿verdad? Son pacientes, Ahora, esa es la iglesia que más o menos describe. Te voy a decir algo, yo quisiera ser esa iglesia, o sea, yo quisiera tener una iglesia como esta. ¿No es lo que quisieran tener? Que estén activa la gente, que haya miembros activos, que estén comprometidos. ¿No les gustaría tener como que un liderazgo que haya comunicación? Un liderazgo que tenga las ganas de trabajar. Escuela dominical funcionando, miembros viniendo, ministerios funcionando. ¿No es algo que quisiéramos tener? Ser pacientes con las personas, que las cosas que hagamos sean para la gloria del Señor, no para intereses propios. Porque eso es lo que veía el Señor. Entonces ahora sí veníamos con la acusación. ¿Cuál es la acusación? Pero has olvidado tu primer amor. Si tú puedes estar así, y tal vez Aarón dice, a mí me encantaría tener una iglesia, dice, pero ustedes han olvidado
tu primer amor. Y la solución del Señor para esta iglesia, ¿cuál fue? Dice el pasaje, bueno, ¿sabes qué? Nada más que ya no se te olvide, hombre, o sea, agrégaselo aquí, que no se te olvide, ponlo en la lista, para que ya no se te olvide y nada más ahí, aférrate a hacerlo. No es lo que les dice. ¿Cuál es la solución que hace? Dice tres cosas, dice tres cosas importantes. ¿Cuál es la primera? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Gracias, pastor. Haz las primeras obras. El Señor, creo yo, correctamente, está siendo directo con la iglesia. Está yendo duro contra la iglesia. Y con tal vez con esa perspectiva que yo tengo, de lo que me encantaría tener de la iglesia, tal vez lo que planeo, tal vez lo que lucho, tal vez lo que me molesta no tener, llega el Señor y te dice, lo que tengo contra ti es, recuerda de dónde has venido, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, volvemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las iglesias que deberían de ser revitalizadas? Ya nos la pusieron un poco más complicado, ¿verdad? Porque es posible que para muchos de nosotros lo que quisiéramos alcanzar en la revitalización se encuentra en algo como esto. Y el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, es algo mucho más profundo. Es algo que primero tiene que ver con recordar de dónde has caído. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Juan Stanley interpreta esto como el hecho de que la iglesia había dejado su primer amor, lo interpreta así como que había hecho las cosas ya sin amor al prójimo, que si bien estaba apuntando hacia Dios, así lo entendían, pero que había caído en una estructura primeramente todo muy perfecto, pero ya sin esa mirada hacia las personas. De hecho, la mirada de dignidad, sino los humanos que habían olvidado esa parte de esa tabla Sí, o sea, se están olvidando, habían olvidado el amor, tal vez se habían mecanizados. ¿Alguien más? ¿Qué significa recordar, hermano? Sí, bueno, recordar lo que para Dios significa que lo amemos. Él es el que me ama, mi palabra lo amará. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él. Y haremos morada. Guardar los mandamientos, tenemos muchos mandamientos del Señor que van en orden. Mayor importancia a mí, y dentro de los primarios son las enamoradoras del prójimo, pero la progresión del Evangelio, las primeras cosas que olvidaron fue que ellos, las primeras generaciones de cristianos que llegaron a Éfeso a plantar esa iglesia, fue a través de llevarles el Evangelio. Y aquí se había roto generacionalmente ese mandato, esa obediencia a Dios gozosa de llevar el Evangelio. Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermano Ramón? Cuando habla ahí del primer amor, yo creo que es, digo, porque pues, pasaje habla de que ellos hacen cosas por amor a su nombre, ¿verdad? Sí. Se ve que guardan la palabra,
que guardan la doctrina, que según la evidencia, como dicen, que me aman mi palabra, ¿verdad? Pareciera ser que ellos estuvieran amando. Pero yo creo que ahí se refiere, como dice la Biblia, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, una cosa es que yo quiera ser muy activo, como ahí, tener todo eso, tratando de demostrar que amo al Señor. Y otra cosa es que esté haciéndolo como respuesta a cómo he sido amado por el Señor. Sí. Que el Evangelio llega a mí y yo comprendo el Evangelio, comprendo como Pablo oraba con los Efesios mismos, en capítulo 3, que ustedes entiendan la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios en Cristo, para que estén cimentados y arraigados, no en mi amor por Él, sino en su amor por mí. Recuerda, dice. Primero. Esa sería la motivación que impulse las obras, pero si mi motivación es otra, que impulsa toda esa actividad, entonces ese amor de Dios por mí, entonces se completa. Tengo mucha actividad, tengo mucha perseverancia, pero no estoy arraigado en el amor de Dios. Y el Señor lo ve, hermano. Bueno, la pregunta es qué significa o qué quiere decir recuerda de dónde has caído. Me parece que todo esto es muy cierto. Sin embargo, creo que lo que está pidiendo el Señor es hacer un análisis introspectivo de dónde estaban tus propósitos, tus motivaciones. Recuerda eso, dónde estaban y en qué momento lo perdiste. Es decir, en qué momento ese propósito que tenías se perdió, esa motivación se perdió. ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, parece que lo que está diciendo el Señor es, haz memoria del punto donde dejaste de hacer aquello por lo que fuiste llamado. O sea, es un análisis de introspección. Trae a tu mente aquellas cosas que empezaste a dejar de hacer o de creer que te han llevado al activismo, ¿verdad? Porque O sea, lo que motivó a que después salieran las primeras cosas. claro, por eso al final dice, ahora ya te acordaste, arrepiéntete de eso y vuelve a hacer lo que estabas haciendo al principio. Y que tiene que ver, o sea, tiene que ver con las respuestas que están dando de este amor que hemos olvidado y que pareciera que lo que están diciendo es, se les había olvidado que era por gracia. Recuerda de dónde has caído, o sea, recuerda que no te agarre porque como tenías haciendo todas bien las cosas, por eso es que estás haciendo la obra. Dice, no, recuerda de dónde has caído. Recuerdas que a pesar de ti mismo, por gracia, te he amado y por eso me puedes amar. Y eso fue lo que motivó tu corazón. Por gracia. Arrepiéntete. Arrepiéntete de eso. Y lo que está hablando ahí, hermanos, es precisamente de una renovación de corazón. Y es una renovación de corazón que me habla a mí. O sea, que no es una renovación de corazón para que más miembros lleguen a la iglesia. Es una renovación de haber puesto mi esperanza y de haber pensado que tal vez esto era precisamente el propósito del Señor. Sí. Y entonces ya nos dice, necesitamos una renovación en tu corazón para que vuelvas a hacer las primeras obras. Hermano. Creo que también vale la pena, hermano, traer aquí la figura que se usa cuando habla respecto a ¿verdad? Señala que estamos separados de tronco. De tal manera que la figura es Cristo, ¿no? Ese tronco. Si no estamos tomados de su mano, si no estamos pegados a Él, nada podemos hacer. Porque también ese tema de recuerda que es estábamos pegados, estás pegado. Exacto. Y que creo que es lo que está diciendo, o sea, se les olvidó eso, se les olvidó a quién, o sea, cómo estaban ligados en el Señor. Porque lo contrario
frutos en nuestra palabra, pero Y entonces, aquí lo que hace Juan es interpretarnos lo que dice el Señor, y Él nos habla, decir, haz las primeras obras. Si hay una renovación, regresa al Evangelio, recuerda cómo te han llamado, recuerda qué es lo que te motivó a seguir mi camino, y haz las primeras obras otra vez. ¿A qué se referirá con las primeras obras? ¿Qué te imaginas? O sea, ¿qué pasaje de la Biblia o de qué está hablando cuando dice las primeras obras? yo creo, hermanos, que mi forma en que veo o interpreto esto, cuando dice, has olvidado tu primer amor, me hizo recordar el primer mandamiento. ¿Cómo quiere Dios que seamos con Él? ¿Cómo quiere que pensemos? ¿Qué es lo que está demandando de nosotros? Sí. Porque cuando le dice, mira de dónde has caído y haz las buenas obras, está dando a entender, cita, que si bien hacían todas esas cosas, todas esas obras, había otro trasfondo personal, otro interés, egolatría. ¿Por qué? Porque aunque mencionaban ahí que a Dios, pues Dios les está reclamando que olvidaron su primer amor. Que no lo hacían por Él. Se olvidaron del primer mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón y todo lo demás. Y que aquí lo están haciendo por otro interés. A lo mejor preocuparse por ellos mismos, por su bienestar, porque hablen bien de ellos, qué sé yo, porque ese es el reclamo que están haciendo Dios. Sí. Me recuerda a Efesios 2, todo lo que estamos viendo, porque nos dice que, bueno, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no habla de Dios, no por obras, pero luego termina diciendo obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muchas cosas pueden surgir motivadas correctamente debido a la gracia, como resultado del evangelio verdadero, y eso nos lleva a una serie de respuestas a ello, entre ellas actividades que son correctas. Pero en algún tiempo se pueden las obras adecuadas, incluso una estructura como esta, puede tergiversarse cuando ese primer amor, es decir, ese motivo que tenemos en el evangelio, se pierde y nos enfocamos más en la estructura, más que en el corazón, por así decirlo. Exacto. Creo que por ahí va el asunto. Sí, y precisamente todo esto que están compartiendo nos lleva a que nos está regresando a la gracia, ¿sí? A conocer de nuevo el Evangelio. Y que es algo de, ok, sí lo predicabas, sí lo enseñabas, pero se te olvidó. Para ti, para pastor, para líder, se te olvidó el Evangelio y depender de Él. Y lo que está diciendo es, regresa a Él. Regresa a la gracia, regresa a tu vida del Evangelio y vuelve a hacer las primeras obras. Paradójicamente, a lo mejor se te olvidó entre esas actividades. Sí, pues estamos ocupados, ¿verdad? Y dice el hermano, pues sí, es que es para la gloria de Dios, pero pues también algo quiero, ¿verdad? O sea, hay ídolos del corazón que surgen en el momento de hacer iglesia. Hermano. Esta iglesia, obviamente, si se ve desde su punto de vista, necesitaba una revitalización. Y no revitalización en el sentido de agregar nuevas actividades o cambiar las formas, sino regresar al enfoque, es decir, estar enfocado en el Evangelio internacional, sin dejar de hacer seguramente estas actividades, pero en el desafío, la esencia que lo convierte en el mismo. Exacto, o sea, no les estaba diciendo quita las cosas, pero sí está siendo claro en decir regresa a las primeras obras, ¿sí? Y sí nos debe de estar hablando. A mí, por ejemplo, a mí me habla mucho a lo que a Hechos 2, por ejemplo. Hermano. Tratando de capturar varios comentarios muy buenos que escucho, pienso que una palabra clave es
la motivación ¿qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? Especialmente hablando como iglesia. El hermano Abel me parece que lo dijo muy claro, que nos regresa al mandamiento supremo del amor a Dios, pero no por mal apasionado. Es como cuando el esposo le lleva flores a la esposa y la esposa le puede preguntar, ¿por qué me traes flores? Y si él le dice, porque es su cumpleaños, quizás ella no quede muy contenta. Bueno, es su cumpleaños, qué bueno. O le compra un vestido, ¿por qué me compras un vestido? Porque veo que te hace falta. Quizás no sea la respuesta que ella está esperando. ¿Verdad? ¿Por qué has comprado cosas para la casa? ¿Por qué? Pues, quiero que la casa luzca bien. No, ella quisiera que le dijera, te traigo flores, claro, es su cumpleaños, te las puedo traer en otro día, pero te las traigo porque te amo. Entonces, mi acción que hago es por amor, porque te amo, ¿verdad? Te cuido porque te amo. Es lo mismo, el Señor dice, has hecho muchas cosas buenas, como ya se vio, pero ya las has hecho en forma rutinaria, no las has hecho motivada por amor a mí, y por el hermano Abel, a veces por el ego, hacemos lo que hacemos porque quiero tener la iglesia más grande, porque quiero ser famoso, porque quiero tener el mejor grupo musical y que cuando vengan todos digan, oh, qué cosa. Son cosas buenas, pero ¿cuál es la motivación de hacer eso? Entonces, arrepiéntete de hacer las cosas. No te arrepientes de hacer las cosas que estás haciendo porque son buenas, pero arrepiéntete de hacerlas por la motivación incorrecta. Y regresa a las primeras obras, que está diciendo las obras como las hacías al principio, como cuando le di a la esposa, la primera vez que me diste una flor, quizás no fue un ramo con una flor, pero me la diste por amor, Porque querías. vuelve a hacer las cosas. Yo diría, sigue haciendo las cosas que estás haciendo, pero arrepiéntete de la motivación por las que las has hecho y vuelve a hacer las primeras cosas como las hacías por la motivación, por amor. Por eso la queja es, tengo contra ti que has perdido tu primera ya no lo haces de forma apasionada, pensando por mí, sí. No en ti, no en la iglesia, no, sino en mí. Es por rutina, es por algo, o sea, las haces porque las haces, pero no las haces por mí. Y por eso me gusta a mí Hechos 2, o sea, cuando describe la iglesia, porque estamos hablando de iglesia. Y es como que es la estructura que tomamos universalmente para entender nuestra iglesia. Y vemos a personas sin estructura, sin libros, siendo iglesias solamente motivadas por la gracia del Señor. Que habían encontrado esta gracia, habían encontrado la misericordia y por sí solos, ¿qué decidieron hacer? ¿Qué hacían? Se juntaban a orar, convivían, compartir sus alimentos, y para gente, para los vecinos, para los que se rodeaban y los que se iban añadían. Cada día ese es el comportamiento de ellos. Había comunidad, se juntaban sus vidas, enseñaban, oraban, había enseñanza, oración, amor por el prójimo. Amor por la ciudad. La ciudad los apreciaba, los amaban a ellos. Sin una estructura, sin un plan, sin una visión, solamente por la motivación de haber sido salvados por gracia, inició la iglesia. Y es el modelo que nosotros hoy en día, de ahí tomamos los argumentos para hacer iglesia. Entonces, todo esto que están diciendo es correcto. No se trata de quitar esto, sino se trata de hacerlo como lo hacían ellos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos hasta ahorita? Sí, más o menos, sí, estamos de acuerdo, al menos en esta parte. Perdón, Fer. Quizá
Sí, claro, amigo. En el primer libro de instituciones, en los primeros capítulos, él menciona que la piedad es la devoción o el amor a Dios ligado a su palabra. Porque él habla de las supersticiones y de las intuiciones y los sentimientos de las personas. Entonces, bajo el pretexto de que yo sigo a Dios, yo amo a Dios, tenemos casi toda la lista de la tarea. Yo voy al domingo, tengo una liturgia, hago esto y aquello, tengo ministerios, y se dice que aman al Señor, pero no hay doctrina, no hay un confrontamiento de la palabra, que obviamente tiene que ver el Evangelio. Ahí está, pero no entendemos el Evangelio si no hay palabra. De hecho, 2 también dice que partían el pan, pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Exacto. Y la parte del arrepentimiento, la persona no puede arrepentirse si no tiene no es confrontado con la palabra. El Espíritu Santo no da convicción de pecado si el Evangelio, si la palabra, si la ley de Dios no es expuesta. Claro. Entonces, bueno, solamente quería puntualizar esa Sí. parte que es importante, parte de dentro del Evangelio está la exposición escritural o bíblica correcta. De lo que y de hecho también falta adoración, porque se juntaban tanto en casas como en la sinagoga. ¿Cómo les habla esto ya de manera personal a sus iglesias? O sea, ¿qué les puede decir a ustedes? No necesariamente lo tienen que compartir, ¿verdad? Pero ¿qué? Hay ecos, hay ruido que les hace con tal vez las luchas que están teniendo, con tal vez los líderes que están tratando de formar, con tal vez las actividades que están llevando a cabo, con frustraciones de cosas que tal vez no salen. O sea, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo les habla todo esto? Una renovación, amigos míos, de iglesia, lo que hemos estado estudiando y trabajando como CPI, conlleva todo esto. Y una renovación no solamente apunta a que renueva y es un nuevo trabajo y es una visión y nada más que no se te olvide el Evangelio, sino que se trata realmente de que es posible que la renovación, que es posible que el Evangelio se perdió en la predicación. Tal vez lo predicas, y yo aquí estoy seguro que hay muy buenos predicadores, pero tal vez en la predicación el Señor dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y necesitas una renovación, una revitalización en la forma en que predicamos. Una revitalización en la forma en la que enseñamos, tal vez. Una revitalización en la forma en la que hacemos comunidad. Entonces, la propuesta que teníamos ahorita es, por el tiempo corto que tenemos, es que no vamos a poder exponer todo porque estamos viendo que sí sería un curso muy largo y que sería un compromiso si a ustedes les gustaría que pudiéramos verlo en más tiempo. Pero sí, tal vez hablar de una propuesta o cómo sería una idea de una renovación utilizando el discipulado comunitario. ¿Sí? Y es algo que nos ha gustado a nosotros, que nos ha gustado porque es algo que estamos tratando de enseñar a las nuevas plantaciones de iglesias, que les está sirviendo mucho. Y hay muchos testimonios de muchos de ellos que están utilizando esto que se llama comunidades misionales, que es algo que ustedes ya han conocido y que han visto más o menos, y que los testimonios de los plantadores han sido muy positivos cuando traen este estilo de discipulado, porque de alguna manera los lleva a lo que es el evangelio meramente y a las obras primeras de lo que es el discipulado. Entonces me gustaría exponerlo, y tal vez no es con la idea de regresa a tu iglesia y cambia las cosas, pero creo que si lo vemos en la manera en la que es, hay muchas ideas y muchos principios que se pueden tomar que les pueden servir a los ministerios de cada uno de nosotros. Entonces, para esto, me gustaría hablar un poco acerca de estas comunidades misionales. ¿Qué son las comunidades misionales? Habla principalmente con la visión misional
que tiene cada creyente que es seguidor del Señor Jesucristo. Con la manera en la que como discípulos somos misionales. Lo que el Señor nos hace entender de su perspectiva de lo que es misional. El Señor fue muy misional. El Señor, cuando Él nos dice, vayan y hagan la gran comisión, el Señor la aplicó. Él primero fue por nosotros. Vino por nosotros. Y nos enseñó las cosas. O sea, bautizó ¿de qué manera? Viviendo entre nosotros, caminando con nosotros, compartiendo su vida entre nosotros, siendo intencional entre nosotros, haciendo grupos, haciendo comunidad, confrontándonos, celebrando con nosotros. Compartía su vida con nosotros. Como Él nos lo enseñó, por eso nos dice, nos da la gran comisión, que es parte del carácter del Señor Jesucristo. Y que de hecho, si vemos, si estudiamos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el carácter de Dios. Es ser totalmente misionales con nosotros. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del discipulado, cuando hablamos de comunidad, el poder ser misionales es una necesidad que tenemos, pero que es posible que la hayamos perdido en el camino. Vaya, ¿a qué voy? A que es posible que escuelas dominicales, que tal vez aquí no lo tenemos, pero no sé si alguien tenga grupos en casa, o células en casa, o grupos, o alguien quisiera tenerlas, o sea, no sé si eso esté pasando, pero qué tan misionales la gente está haciendo. Bueno, para empezar, ¿qué tan misionales estoy siendo yo? Yo pastor, yo anciano, yo líder. Si los miembros de mi iglesia no lo saben, ¿es porque no se los he enseñado? ¿Es porque no lo han visto? Como los discípulos lo vieron con Jesús. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos enseñar esto en nuestras iglesias? Y de eso precisamente habla la comunidad misionales. Y me gustaría compartirte un gráfico. Ya desapareció la pantalla azul. A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo le muevo aquí? Ahí está. La vida que hace discípulos. Es un diagrama que si alguien lo quiere, pues también se le puede hacer llegar. Todo este material no fue creado por nosotros. Este material lo tomamos de Todd Moore, ¿verdad? De Simplemente Misional. Es un material que ya se ha estudiado, que lo hemos visto y que se ha impartido y que hemos visto muy buenos resultados de esto. Y te hace un diagrama rápido de lo que es la vida que hace discípulos, viéndolo desde la perspectiva de comunidades misionales. Y alguien me ofreció un pointer y yo con toda mi soberbia le dije que no, y tal vez ahorita sí lo ocupo, un apuntador. Luis. ¿Mandé? Un coche. No, un apuntador. Me ofreció uno y yo le dije, no, seguramente no, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Luis. Dios te había mandado, pero uno es necio. Aquí está, mira. Ahora. Sí, ya está. Hay que conectarlo. La vida que hace discípulos, hermanos, inicia con la parte de arriba que está a la izquierda, que es la historia de Dios, y que nos relata de conocer precisamente lo que es la historia de Dios. Y es precisamente lo que estábamos hablando, de cómo el Señor en su historia, Él es completamente misional. ¿Sí? Y Él viene y Él nos da la perspectiva, los 10 mandamientos, la santidad del Señor. No somos capaces de cumplirlos, no somos capaces de cumplirlos ahora. Por lo... ¿Ande? ¿Es diapositiva o láser? Es diapositiva. Ok. No, si quieres, no, está bien. Esa es una imagen. ¿Mande? Esa es imagen. Es imagen, sí. Ok. ¿No se puede? No.
Bueno. Ay, hermano, lo voy a hacer con este. Bueno, con este. Estamos aquí en la historia de Dios, que habla precisamente con la historia de Dios, con conocer la historia de Dios, lo que Él hizo, lo que es la historia de Él, lo que es la historia del Evangelio, y prácticamente lo que son los capítulos de la Biblia, y que, ándale, que esto nos lleva a las 4 preguntas, que es para conocer el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo debo de vivir? Son cosas, es algo muy práctico, ¿verdad? Es algo que todos nosotros conocimos, es algo que debe de ser enseñado en nuestras iglesias a los miembros y que cada seguidor de Jesús debe de conocer. La historia del Señor y cómo me relaciono yo en relación a Él. Porque de aquí viene entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Cómo estamos relacionados con Él en la Trinidad? Y desde la perspectiva misional, creo que lo que nos llama a entender es que si tenemos a un Señor, a un Dios que ha venido y que ha dejado todas las cosas para estar con nosotros, para vivir con nosotros, caminar con nosotros, enseñarnos, la idea de cada discípulo es que sea de la misma manera con la gente. Que nosotros seamos capaces de que cuando vayamos a trabajar, tengamos esta mente misional de compartir con las demás personas nuestra vida. De que con los vecinos seamos atrevidos para compartir nuestra vida. Que las personas, los amigos del colegio, de los niños, de los nietos, que seamos capaces de compartir nuestras vidas. Porque esa es la manera en la que el Señor nos enseñó a nosotros a seguir esta vida. Esa es la mentalidad y de la gran comisión que Él nos ha hecho. ¿Quiénes somos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? Somos familia, somos siervos, somos misioneros. Si conocen en Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, cuando el Señor habla con los discípulos y les dice, bueno, ahora tiren para acá la red porque van a sacar muchos pescados y sacan los peces. Y en ese momento los llama y les dice, síganme porque ahora serán pescadores de hombres. Llegó Señor Jesús, el siervo, a tomar más siervos para Él. Y nos apuntó a que ahora seríamos misioneros. Ahora nuestra vida, la vida de los discípulos, nuestras vidas, sería ser siervos misioneros. ¿Sí? Esa es la identidad que todos nosotros tenemos. Y no solamente los pastores, no solamente los ancianos, sino cada miembro de la iglesia, cada creyente. Y en la misma manera, lo que tal vez no fue tan enfático el Señor Jesús al explicarle esto a los primeros discípulos, es que todo esto lo iban a hacer en una comunidad, no lo iban a hacer aislados, pero lo iban a hacer en esta nueva familia que el Señor estaba llamando. Entonces estamos unidos al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la identidad que nosotros tenemos es ser parte de esta familia donde tenemos a un Dios Padre, donde somos siervos por el mandato que Él nos ha dado y donde somos misioneros, o sea, tenemos un propósito en todo esto de lo que estamos haciendo, todo esto, esa misión misional se debe estar permeada. No solamente eso, sino todas nuestras vidas. Para ir terminando, porque ya está siendo hora. Esta visión misional, amados hermanos, qué tan permeada, o sea, qué tan empapada está tu iglesia en esta visión misional. Los miembros, los diáconos, las mamás, los profesionistas, los jóvenes. ¿Qué tanto para ellos es una prioridad? ¿Qué tanto ellos se perciben? Su identidad está relacionada a la visión misional del Señor.
Es una buena pregunta, ¿no? Pudiera ser una buena reflexión. Entonces, bueno, hasta aquí sería la primera sesión, ¿verdad? Son las 5:15. Si tienen la oportunidad de escribir ideas o de anotar pensamientos, les recomiendo que lo hagan. Vamos a tratar de al final de todos los 4 conferencias, de poder dar un tiempo para que puedan aterrizar algunas cosas que, si bien dicen, ¿sabes qué? No voy a tomar todo lo que es comunidades misionales porque esto es lo que estamos haciendo, pero sí cuáles son los principios. ¿Qué es lo que tienen que conocer tus líderes? ¿Qué es lo que tiene que conocer tu familia, tu esposa y tú? ¿Cuáles son los cambios que deben de hacer? Los miembros, las clases, la predicación, o sea, ¿cuáles ideas se te pueden llegar? Entonces, bueno, con eso vamos a dar un break de 15 minutos y regresamos a las 5:30 para la siguiente exposición.